Buenas, sensibles y felices. Hoy estamos aquí con Tricia. Ella es psicoterapeuta, autora y actualmente se dedica a ayudar a crecer, a desarrollarse en un montón de áreas a hombres y mujeres por igual. La conocí porque uno de sus libros llegó a mis manos. Bueno, me lo leí en 3 días. Es súper bonito, engancha, te enseña mucho. Me enamoré de un montón de frases. Se nota que tiene una capacidad maravillosa para capturar las emociones humanas más profundas, a la vez que navega sobre las complejidades del amor no correspondido. Bueno, y ya está hecha su presentación, ahora vamos a saludarla. Hola, Tricia, ¿cómo estás? Hola querida Soye, muy feliz de poder estar contigo hoy. Bueno, qué alegría haber llegado a conocerte por fin, a la autora de estos libros maravillosos. El primero es La marca indeleble de un amor no correspondido. Pero eso no es todo, porque luego siguen más, ¿verdad? Háblanos de los otros títulos también, por favor. Claro que sí. El segundo, mira, estos libros son una saga, tal como lo mencionabas, y el segundo, la continuación de La marca indeleble, es Sin garantías. Y el tercero, que va a publicarse en abril, titula En tu ausencia. Muchísimas gracias. Estoy deseando leerlo. Ya he leído los 2 primeros. Voy a esperar ahí en las librerías en abril para poder adquirirlo, aunque también lo tienes en Amazon, ¿verdad? Exactamente, sí. A nivel internacional es mucho más factible poder conseguirlo a través de Amazon. ¡Wow! ¡Qué genial! Muchísimas gracias. Bueno, estoy muy intrigada. Quería conocerte porque me pareces una persona tan profunda, tan sincera y honesta mediante lo que has escrito. Así que me encantaría que me comentaras cómo comenzaste en este proceso de elaborar o dejar plasmado tu propia historia. Y bueno, la de un montón de mujeres, de tu familia y mujeres que conoces. ¿Y qué te llevó a ello, no? Claro, mira, yo creo que el propósito principal del libro fue tratar de curar una herida. Algunas veces me di cuenta que conforme pasa el tiempo uno puede vivir con ciertas heridas emocionales por mucho tiempo, arrastrarlas, quizás hasta décadas. Y cuando en algún momento de mi vida yo me vi en la situación en la que no encontraba cómo procesar varias cosas, entonces pensé que la mejor manera era hacer algo por mí, tratar de ver en el interior cómo lograrlo. De esa forma empecé a escribir y la verdad que fue el factor del tiempo, porque la pandemia me obligó a estar en casa, no tenía más que hacer, entonces tuve tiempo para mirar adentro, ¿no? Mirar todo esto que había y que parecía un tornado, que no sabía cómo o por dónde empezar y finalmente encontrarle las respuestas. Entonces me llevó ese tiempo y conforme fui escribiendo, la verdad que la novela tomó forma. Mi propósito originalmente no era dedicarme a ser escritora o sacar libros, publicar libros que hablaran del tema, pero inmediatamente llegaron muchas historias a mi mente mientras escribía, personas que conozco, familia, una parte mía, y todo esto llegó a tener esa forma. Y cuando me di cuenta había terminado una novela que exploraba precisamente lo que comentas, las profundidades emocionales, el impacto, la sinceridad de hablar de cosas que muchas veces nos avergüenza admitir, ¿no? Saber que estamos pasando un mal momento y hablar de ello tal cual, porque esto muchas veces pasa a una persona que está pasando un conflicto, aun cuando es la víctima se siente culpable de estar ahí, de vivir ese proceso. Entonces hablar en voz alta de estas cosas, decirlas tal cual, me dio mucha fortaleza. Y a su vez, cuando yo pude compartir este libro con otras personas, comprendí que era lo que se necesitaba. Empujar un poco a las personas a decir las cosas en voz alta, y esto contribuye a que empecemos ese ciclo de curar el interior, de empezar a trabajar y cicatrizar algunas heridas. Fue un ejercicio maravilloso, de verdad que la escritura se ve tan bonita y es verdad, ¿no? Uno a veces tiene vergüenza por estas cosas, pero si es que eso a todos nos ha pasado alguna vez, siempre
nos hemos enamorado de alguien y ese alguien no era quien esperábamos, ¿no? ¿Y por qué tener vergüenza? Es algo bonito, tomar conciencia primero de lo que está pasando uno y luego tener el valor para tratarlo y para rescatar aquello bueno que puedes rescatar de ahí, ¿no? Y fortalecerte. ¿Cuál crees que es el proceso de curación para cuando una persona tiene un desamor? Creo que una de las cosas más importantes es aceptar que no todo lo que quieres puede ser. Es verdad que muchas veces se nos dice que depende de uno lograr todo lo que quiere. Y es verdad que en muchos aspectos de la vida esto es posible. Sin embargo, cuando se trata de las emociones y se trata de la vida de alguien más, no podemos lograrlo todo. No tenemos el control sobre los sentimientos y emociones de nadie. Y la verdad es que solamente vamos a perder tiempo y vamos a perder mucho de nosotros intentando que otras personas nos acepten. Por ello, cuando nos vemos en una situación en la que la persona que amamos, que puede ser una pareja, pueden ser los amigos, pueden ser, en fin, tantas personas, no logran darnos el amor que necesitamos para crecer, el punto clave es aceptarlo, asumir que eso no va a pasar y que nos toca empezar a buscar desde dónde alimentarnos, desde dónde podemos crecer con amor. Y la parte principal es buscar en uno. ¿Por qué muchas veces le dejamos esta tarea a los demás? Yo me voy a sentir bien cuando me acepten, cuando me amen, cuando me valoren, cuando los demás hagan ese ejercicio. Pero cuando yo asumo la responsabilidad de poder quererme yo, de poder aceptarme y valorarme, empieza un proceso muy interesante, uno de descubrimiento sobre uno mismo, uno de comprender quiénes somos desde aquello que es tan bonito, tan especial, como aquello que no lo es, defectos, es cosas que no nos gustan mucho. Pero aceptar todo esto es un proceso que fortalece porque entiendes entonces por qué no puedes aceptar menos de otros. Y restablecer ese amor es una de las cosas más especiales que existe en la vida porque te va a acompañar siempre, independiente de lo que pase en la vida, independiente de si conoces a alguien más, si formas una familia. Los lazos que vayas a formar a partir de entonces son sanos. Pero asumir, el punto principal es ese, ¿no? Asumir que no todos van a quererte siempre y que esa parte te corresponde a ti, creo que es una de las piezas principales en este proceso. Así es, son palabras muy sabias. Gracias por compartir lo que tienes en el corazón también, ¿no? Tus aprendizajes. Una de las cosas que me gustaría preguntarte es ¿por qué crees que nos enamoramos de la persona inadecuada, la persona que no es para nosotros? Creo que hay muchos factores involucrados. Pueden ser circunstanciales, también puede ser desde heridas de la infancia, que generalmente es lo que primero apuntamos. Y sabes, es una cuestión de inconsciente, totalmente inconsciente. Por ejemplo, aquellas personas que se enamoran de quienes no se quieren comprometer. En realidad, cuando profundizamos nos damos cuenta que la persona que se enamora es quien le tiene más miedo al compromiso. Y se engancha justo de aquel o de aquella persona que no se va a comprometer a largo plazo. Es más fácil dejarle esa responsabilidad a esa persona y decir, bueno, es que él o ella no se quiere comprometer y por lo tanto me está fallando. Aquí el problema no soy yo, sino es alguien más. Y quedarnos en ese punto en el que estamos cómodos dejándole esa responsabilidad a otra persona, por ejemplo. Entonces, cuando profundizamos que somos nosotros los que tenemos algo que no nos permite establecer vínculos sanos, entonces podemos darnos cuenta por qué siempre tenemos este patrón de enamorarnos de personas que no son para nosotros. Sí, tienes razón, ¿no? Nos hace de espejo. Muchas veces buscamos inconscientemente lo que ya conocemos, ¿no? Es cómodo, lo conocemos y lo sabemos manejar, desgraciadamente. Uno aprende a manejar esas cosas y es difícil salir de ese patrón, ¿no? De ese círculo. Y los demás simplemente nos sirven de espejo. Qué bueno, al final la responsabilidad se queda en uno, ¿verdad?
siempre será así, porque fíjate que cuando tú empiezas a salir con alguien o cuando te enamoras, si bien es algo instantáneo, porque puede pasar en segundos, como puede pasar en semanas o en meses, finalmente se trata de una decisión. Tú eliges quedarte ahí y permitir que tus emociones desarrollen esa plenitud, ese enamorarse con tanto frenesí. Pero hay algo, tiene que haber involucrado algo. Y es interesante porque en este proceso, al haber escrito los libros y hablar con tantas personas, lo interesante de la decisión es, este no es para mí, pero me gusta. Y ahí me quedo. La persona te dice, no, yo no voy a quedarme, yo no voy a estar, yo no. Y tú dices, no, pero es aquí. Entonces siempre se trata de una elección muy personal. Que del otro lado puede haber una gran contribución, por supuesto, pero en gran medida se tratará de elecciones propias. Sí, yo no estoy de acuerdo en tener sufrimiento gratuitamente, como yo lo llamo. Uno puede tener mucho aprendizaje, es verdad, pero ¿a qué costo? No estoy dispuesta a pagar ese precio y bueno, ayuda a las personas, al igual que tú, a que no tengan que pagar ese precio. Es posible que una persona, una vez que cultiva ese amor propio, ese estilo de apego o de relacionarse con los demás seguro, es posible que pueda tener un filtro ya para saber a quién no escoger. ¿Qué piensas? Sí, claro que sí. Honestamente, a través del libro yo pude explorar en mí misma este detalle y comprender cuáles eran mis factores, es decir, aquello que involucraba mis decisiones emocionales o románticas. Y luego del libro y en mi trabajo he podido ver el mismo patrón en las personas. Hasta que lo descubren, hasta que se abre la cajita de Pandora, puedes mirar todo lo que hay dentro y entonces aprender a filtrar. Y luego de eso, es verdad, puedes tener la capacidad de ver el tipo de personas que conviene que dejes entrar a tu vida y aquellas que no. Aquellas que puedes decirle, fíjate, contigo hasta aquí, esta es mi línea contigo, y contigo pues un poquito más allá. Relaciones sanas, pero también significa unas distancias considerables. Y sí, definitivamente existe el filtro. Sí, una de las cosas que trato con mis clientes y que me interesa mucho, tú sabes, ¿no? Las mujeres tenemos una especialidad maravillosa que es cuidar a otros. Lo hacemos sin querer y con mimo, es maravilloso, somos increíbles. ¿Cómo ayudarías a una persona si ahora encuentra a la persona correcta después de haber hecho este filtro y ya saber que aunque le guste a alguien no le conviene y no ir por ahí? Ahora de repente reconoce una persona con la que se siente cómoda, a gusto, que puede crecer con ella. ¿Cómo haría esta persona que ya se ha curado de su apego ansioso, su apego evitativo, que ya no se esconde tras alguien que no se va a comprometer con ella, a tratar la nueva relación de manera saludable? Mira, una de las cosas que necesitamos todos los seres humanos siempre va a ser compañía, una buena amistad, una red de apoyo, le llamo yo, ¿no? En los libros también. Entonces, cuando esta persona encuentra una persona que es sana, con la que va a desenvolver precisamente este tipo de compañerismo y apoyo, va a tener miedo, porque es algo nuevo, es algo que va a explorar y le va a asustar y va a querer retroceder y va a tratar de huir. Es normal. Entonces, lo que tenemos que hacer es acompañarla en el proceso y calmar todas las aguas que embravecen cuando uno se encuentra en esta situación y apoyarla, ¿no? Es decir, inténtalo, ves por algo que es sano, no hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de sentir que esta es la última decisión que vas a tomar en tu vida. Es tiempo de intentarlo. Los seres humanos necesitamos intentar muchas cosas a lo largo de nuestra vida y enfrentarnos al miedo, sobre todo. Entonces, la clave será una vez que empiece a disfrutar de una relación sana, que descubra. Y claro que nuestro apoyo será importante. Alguna vez me pasaba con un consultante que estaba tan acostumbrado al dolor, al sufrimiento, una depresión muy fuerte, muy agresiva por tantos años, que cuando estuvo en paz me decía, ¿esto es normal? O sea, yo no sé si lo que estoy pasando es un periodo engañoso de paz o qué es esto. O sea, vivir en paz para él era
algo que su mente todavía no podía procesar. Le llevó un tiempo, lo acompañé en ese proceso hasta que pudo descubrir que se podía vivir en paz. Entonces pienso que lo mismo se puede trasladar a las relaciones amorosas, ¿no? Acompañar hasta que la persona sienta lo que puede vivir bien y en paz. Qué bueno, porque es el mayor regalo que podemos hacer. A mí me satisface muchísimo cuando luego mis clientes me envían fotos, mis clientes, personas que ya no son mis clientes, que ya no están en ese punto de necesitar esa ayuda, ¿no? Me encanta cómo viven. Luego tienen a personas maravillosas a su lado, se atreven a hacer cosas increíbles, tienen hijitos y es bonito entrar así en la vida de la gente, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente, es una de las cosas más placenteras. Y más cuando tú has vivido ese proceso y puedes hablarle desde el otro lado y decirle, mira, se puede. Jamás vamos a compararnos con nadie, pero puedes decirle ese proceso de alguna forma, yo lo conozco, he estado ahí, he estado en tu lugar, sé que puedes salir. Quizás tome tiempo, habrá esfuerzo, etcétera, pero vas a lograrlo. Y de hecho, mi querida Zoe, esto fue el objetivo del libro. Cuando yo lo escribí, lo publiqué finalmente. Cuando lo hice, mi objetivo era que las personas sintieran que no estaban solas, que no se sintieran tan juzgadas para empezar por sí mismas y que comprendieran que este proceso se podía atravesar acompañados, que a través de esa historia pudieran ver a una, que es mi personaje principal, Sofía, que pudieran ver a una Sofía batallando con todo, ¿no? Diciéndonos lo bien que se sentía en un punto de su vida y lo mal y destruida que se sentía en otro. Entonces, ver las fragilidades humanas en otro muchas veces nos permite vernos a nosotros mismos y poder saber que sí podemos lograrlo. Entonces, lo que estoy entendiendo es que cuando una persona que ya se encuentra bien, ya se quiere, ya tiene este apego bonito, este apego seguro, encuentra a otra persona que parece que le va bien, dos cosas. Uno, no ceder a la autoduda, y otro, no querer romper esa relación porque creas que te estás volviendo demasiado ansioso o empezar a poner fallos al otro, sino simplemente esperar. Entonces, que si hay paz, si hay esa paz, que siga experimentando esa paz a ver qué pasa. ¿Y qué pasa en cambio si una persona empieza a salir con otra y se da cuenta de que no va bien la cosa? Bueno, en ese sentido, si te das cuenta que estás empezando a repetir el patrón, entonces lo ideal es salir de ahí, no escuchar la voz de la gente que te ama. Por ejemplo, tus mejores amigas o tu familia van a tener la antenita bien conectada para decirte, fíjate, tú estás volviendo al sitio donde estabas antes con otra persona, pero es muy parecido a lo que has vivido anteriormente. Y es bueno escuchar a estas personas porque nos quieren y pueden ver cosas que nosotros no, como nuestro punto ciego. Entonces, está bien escuchar esa vocecita, poner una pausa y dar algunos pasos atrás para que así podamos evaluar la situación lo mejor que podamos y si realmente estamos en conciencia de que no es el lugar, pues dejarlo ahí, terminar con esa relación por el bien de todos. Qué bueno, sí, se necesita valor porque uno no quiere estar solo, pero es que uno no se va a quedar con menos de lo que merece, ¿no? Porque a la larga va a ser tremendamente infeliz. ¿Qué papel juega en esto la intuición? Mira, hasta cierto punto puedes confiar y no, porque si aún no has trabajado lo suficiente en esta parte interna, en esto que son las heridas, en estos conflictos que te llevan a repetir el patrón, tu intuición puede equivocarse, porque nuevamente puedes sentirte atraído a la persona incorrecta. Por el contrario, si ya llevas trabajando, la intuición puede darte una idea de qué tipo de persona sí. Pero al final, como las emociones son tan cambiantes constantemente, entonces la intuición puede jugarnos un papel, yo diría un poquito un papel sucio, ¿no? Porque podría llevarnos a equivocar nuevamente. Creo que en este sentido tiene más certeza ser más lógicos, razonar mejor, pararnos un poquito a pensar un poco más desde la lógica.
Qué bueno, muchas gracias. Sí, tienes razón, hay que entrenar bien la intuición, ¿no? Que es esa vocecita interior que te dice lo que está bien para ti, no quiere decir que para otro no, y saber, ¿no? Me gustaría también preguntarte una cosita más. ¿Quién sufre más, el hombre enamorado o la mujer? Es un poco difícil darte una respuesta certera porque va a depender mucho de la personalidad de cada quien. Sin embargo, algo que he visto en este proceso, en estos años, es que el hombre la lleva peor, la peor parte, por decir así, en cuanto a superar a un amor que la mujer, porque los varones tienden a no hablar de sus emociones. Es algo que se oculta tras una coraza o tras una armadura de yo soy fuerte, no importa, pasó, pero puede llevar este sufrimiento por años, décadas. Realmente lo he visto en personas que me dicen, mira, yo hace 15 años, una novia y tal y tal. En cambio, las mujeres, como hablamos con mayor facilidad, con las amigas, con la familia, lloramos, en fin, logramos procesarlo en un tiempo más corto. Entonces, logramos cerrar ciclos de algún modo más fácil que los hombres, ¿no? Entonces, por eso que el superar una persona importante y hablar del tema puede ser más factible para una mujer que para un varón. Sí, tienes razón. Entonces, aquí hemos tratado temas como no engañarse a uno mismo, esperar, ver si uno siente esa paz, escuchar a tu entorno, escuchar mucho, a ver si estás cayendo en el mismo error, curarse, cuidarse. ¿Cuánto tiempo hay que esperar después de haber tenido un desamor para salir otra vez quizás con otra persona que esté por allá, que parezca que te muestra atención, que tiene interés? ¿Cuánto tiempo tarda el corazón en curar? De igual modo es un tiempo que va a depender de las circunstancias. Entre más larga sea una relación, más tiempo necesitaremos para recuperarnos. O sea, habrá un tiempo mayor de duelo. Las etapas del duelo también necesitarán su proceso. Algunas veces dicen, pero ¿por qué hay que sufrir y esperar por alguien que quizás no resultó o no valió la pena y uno por qué tendría que pausar su vida? En realidad no es por la otra persona el duelo es por uno, porque uno tiene que reparar todo lo que ha quedado removido tras una relación. Entonces, había unos estudios que se hicieron en Estados Unidos hace ya muchos años, en algunas universidades hablando del tema, y lo que se recomendaba era un aproximado de 1 año. Si se trataba de un noviazgo relativamente largo, ¿no? De algunos años. Y si se trataba de un matrimonio que se rompe o donde uno de los miembros queda viudo, se recomendaba esperar 2 años antes de reconsiderar la idea de empezar una relación. Entonces, puede ser una base. Evidentemente no es lo mismo si la relación ha durado 2-3 meses, ¿no? El tiempo de reparación probablemente sea más corto. Entonces, hay que ver. Dependerá de cuál haya sido ese proceso en la relación para saber el tiempo en el que se necesitará repararse. Pues muchísimas gracias por este ratito, por sacar de tu tiempo para esta entrevista y sobre todo por darnos tantísima información de valor que se puede bajar a tierra rapidísimo. Así que te lo agradecemos mucho. Dinos por favor dónde pueden encontrarte si quieren contactar contigo para que les acompañes. Claro que sí, cariño. Por cierto, muchísimas gracias por este espacio, por el tiempo y gracias también por haber apreciado el trabajo que hago. La verdad es que lo valoro muchísimo y me alegra saber que tú eres de las personas que siempre está preocupada de ayudar a los demás. Es un placer tener esta conversación. Para encontrarme, la verdad es que las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, estoy subiendo siempre información, es por donde también publico y promociono los libros, que por ahora ya no están a la venta en librerías, que lo han estado a nivel nacional hasta el año pasado, ahora los he retirado. Y soy yo la que personalmente hago los envíos o las entregas a quienes quieran. Qué bueno, eso es una buena idea, ¿no? Así tomas control también de tu negocio y del interés de la gente, ¿no?
Pues muchísimas gracias, lo dicho. Cuando saques tu próximo libro, si estás súper invitado otra vez, si deseas concedernos este ratito, esta entrevista. Y bueno, pues me alegro mucho de haberte conocido y ya nos veremos, ¿te parece? Claro que sí, para mí va a ser un placer. Además, estoy súper emocionada porque con el tercer libro cerramos el ciclo de la saga. El acompañamiento de estos personajes en la evolución es muy especial. Y el tema del tercer libro, además, es un tema que yo había pensado en no tocar. La verdad que traté de evitar por mucho tiempo porque tiene que ver con despedidas en la ausencia. Y llegó el momento que era inevitable. La pandemia y todo lo que nos dejó ha hecho inevitable hablar de estos temas, pero el libro trata de ser y navegar entre la nostalgia y la esperanza, el poder estar de pie a través de los golpes o a pesar de los golpes de la vida. Entonces, es un regalo muy lindo para todos. En esta ocasión es un regalo para los padres, para hijos, para familias, para todos aquellos que su estructura se han visto como un poquito a la deriva debido a estas condiciones actuales de vida, ¿no? Entonces, va a ser muy lindo. Claro que sí, va a ser un placer poder estar contigo. Mira, ya tenemos una fecha para abril, para el lanzamiento, pero ya cuando lo tenga ya publicado va a ser un placer. Qué por supuesto. Bueno. Tricia, pues lo dicho, nos vemos pronto, casi podríamos concretar, dentro de un mes más o menos. Claro que sí. Y que tengas muy buena tarde y gracias por todo, de corazón. Muchas gracias a ti, cariño. Ha sido un placer, que tengas una excelente tarde y estaré ansiosa para la próxima.